pues. Muy bien, pues vamos a ver el tema de tumores testiculares, específicamente de células germinales. Como inicio, pues epidemiología, estos abarcan hasta el 15% de todos los cánceres en niños sí, de 15 a 19 años, que como empieza su pico de incidencia, eh, su primer pico es del nacimiento a los primeros 4 años también, y posteriormente el pico más grande va a ser después de la pubertad. En estos primeros 4 años es alrededor de 13% de todos los cánceres de menores de 15 años. Tiene dos picos. Es Ajá, importante en pediatría. así es. Porque los van a ver o muy chiquitos, tantito, Ujú, o preescolares, ¿verdad? así es. Y casi no hay en escolares. No, bueno, ahorita les muestro una gráfica. Ah, Igual en la tabla que tenemos aquí, pues vemos que en sitios gonadales, en hombres, en el primer año de edad o antes del primer año de edad, tenemos una incidencia de 7 por millón, después reduce a 2,5, posteriormente prácticamente es muy, muy baja, hasta las edades postpuberales, en edades de 15 a 19 años, ya va aumentando hasta 36 por millón. La sobriedad general, o global, perdón, a 5 años es de 94%, entonces prácticamente les va muy bien, pero pues obviamente, exacto, obviamente tiene que ver mucho con la localización, el estadio, los marcadores, etcétera, cosas que vamos a ver posteriormente. Esa es la gráfica que les comento y si ven, pues sí vemos dos picos, uno alrededor del año o de los 2 años y posterior ya despegando desde los 13 años, si vemos de este lado, es ajá, el mayor pico que tenemos. Ese es de ováricos. ah, ya. Sí. La verde es de tumores, ajá, testiculares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que generalmente solamente se compone como de un nódulo o hinchazón en el testículo afectado. Generalmente no es doloroso, es un hallazgo prácticamente que hace o el paciente o incluso, al menos en adultos, la pareja sexual de este. En adultos, obviamente, en niños, pues quien tiene más probabilidad de detectarlo es la madre. Sin embargo, a veces se realizan los diagnósticos tardíos porque los adolescentes pues no dicen nada, son los únicos que pueden palparlo. Extraño. Paul. Sí, claro, de Paul. Muchos, ¿eh? Pero el que tenemos ahorita, el Paul, fue porque, pues no, y la verdad, nadie que tiene hijos de esa edad Sí, mal hecho. Y luego van al médico y el médico, está mal de. sí, claro. También, como médico, pues enfatizar también en la exploración de genitales. Del 30 al 40% refieren sí dolor, un dolor sordo y a veces pesadez en la parte baja del abdomen. También se puede presentar como dolor perianal o en escroto. 10% de estos pacientes también se van a presentar con dolor agudo, entonces es importante que aparte obviamente de pensar en todas las torsiones de ovario, los quistes, etcétera, como dolor agudo, pues pensemos en una masa testicular. 5% pueden tener clínica de ginecomastia, aunque esto lo vi más como en adultos. También hipertiroidismo paraneoplásico y encefalitis límbica paraneoplásica, que esto es muy raro, pero puede ocurrir. Alrededor del 10% de los pacientes van a tener clínica, pero atribuible, perdón, a metástasis. Por ejemplo, si tienen metástasis a cuello, pues puede ser un ganglio supraclavicular que esté ya aumentando de tamaño, tozoisnea por metástasis pulmonares, anorexia, vómito por metástasis retroduodenal, dolor lumbosacro si hay metástasis retroperitoneal o que afecta el psoas o las raíces nerviosas, dolor óseo por metástasis a este lado, síntomas neurológicos por pues, metástasis del sistema nervioso central o alguna raíz periférica, e hinchazón de extremidades inferiores por obstrucción de la vena ilíaca o de la cava. Son ya muy avanzados esos, ¿verdad? Y las metástasis son por qué vía. Generalmente se realiza por linfática,
Y van siguiendo Los ganglios. los conductos linfáticos. Entonces, imagínense, Paul, pobre, que le duelen las orejas. Pues hasta qué nivel se aguantó el niño para llegarle al ganglio. ¿Se acuerdan de qué lado lo tiene el supraclavicular? Izquierdo. ¿Y cómo se llama ese ganglio? ¿Y ese qué quiere decir ese ganglio de bicho? Pues, bueno, generalmente habla de involucro intraabdominal, ¿no? Exacto. Retroperitoneal. Entonces, cuando vean a un paciente con un crecimiento ganglionar supraclavicular, Izquierdo. muy seguramente tiene el cuerpo abdominal. ¿Vale? Si es derecho, pues a lo mejor es de tórax, ¿vale? Pero si es izquierdo, algo trae ahí en la forma. No, no. Bueno, ahorita tenemos unos Hawking abdominales. ¿Alguien recuerda cuáles son los Hawking de abdomen que tenemos? Sí, de Kevin. El Kevin Fernando, el ansioso. Kevin el ansioso, ¿verdad? Pero se fue bien contento ayer porque lo hice reír. En contento. ¿Verdad, Mario? Le dije, te vas a cantar el muchacho alegre. ¿Y cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es el otro? Bueno. Pero estos niños no tienen, Tiene un frío. no tienen ese ganglio de rico. Lo malo que es de las bombas. Yo creo que porque el Hodgkin es de crecimiento más lento. ¿Sale? Bueno, En las manifestaciones clínicas, pues como ya vimos que generalmente solo parece como un nódulo indoloro, también como médicos, pues es muy importante la palpación al momento de la exploración física, tanto de las cadenas ganglionares, obviamente del testículo, pero iniciando, lo refiere la bibliografía, que del testículo contralateral para saber más o menos la consistencia, el tamaño que tiene el testículo del paciente de manera pues normal, digamos, y posteriormente en el testículo que el paciente ya refiere como el afectado, para ver si vemos pues cambios en la consistencia, si vemos ya un nódulo que en el contralateral no existe, este, y pues obviamente evitándole demasiada manipulación si es que sí hay dolor a la manipulación. Generalmente es una tumoración oval, no dolorosa, dura, firme y puede haber hidrocele que también dificulta a veces el manejo y la exploración del testículo. Tenemos que explorar también abdomen y obviamente pues el ganglio supraclavicular que les comentaba. Como factores de riesgo para tener cáncer testicular está la criptorquidia que te da 10 veces incluso más de riesgo que en los pacientes que no la presentan. Disgenesia gonadal, sobre todo esto para los gonadoblastomas. Eh, Sobre todo nos comentaba, o bueno, los artículos refieren que si hay una gónada que tiene un cromosoma Y intraabdominal, eso ya es factor de riesgo sí o sí. O sea, no solamente en pacientes masculinos, sino en pacientes fenotípicamente femeninos que son XY. Entonces, para tenerlo en cuenta. En pacientes menores de 11 años, generalmente, hasta en el 44% vamos a tener un isocromosoma en el brazo corto del cromosoma 12, que son los que más se presentan. Y en los mayores de 11 años, esta va a ser sí o sí la que vamos a encontrar la mayoría de las veces. En los pacientes menores de 11 años, esta incidencia disminuye, aunque sí es bastante alta, pero puede haber algunas otras de lesiones, por ejemplo, del cromosoma 1, del 4 y del 6, y ganancias de los cromosomas 1, 3 y 20. Pero en los mayores de 11 años, 11 años, perdón, lo que más vemos es el isocromosoma 12. También, pues obviamente algunos factores que cabe mencionar, el síndrome de Klinefelter, que aumenta el riesgo de tumores de células germinales hasta en el 70%. Sobre todo es de mediastino y 30% gonadales. Y también síndrome de Swyer, que es un cromosoma XY, pero genitales externos femeninos, lo que les comentaba de la disgenesia gonadal. En cuanto al diagnóstico, pues obviamente lo que primero vamos a hacer, pues la historia clínica, la exploración física y posteriormente ya de pruebas que vamos a pedir. De manera inicial se suele pedir el ultrasonido testicular, que detecta lesiones intratesticulares incluso menores a 1 o 2 milímetros. Entonces tiene pues
prácticamente los detecta de manera adecuada. En los seminomas los vamos a ver hipoecoicos, bien definidos, sin áreas quísticas, y los no seminomatosos los vamos a ver heterogéneos, generalmente con calcificaciones, áreas quísticas y generalmente los márgenes no están tan definidos. La tomografía generalmente la solicitamos como de alta resolución, una tomografía abdominopélvica, y solamente refería que si una radiografía vemos con alteraciones o con quizá una masa mediastinal, podemos tomar una tomografía torácica. Pero de lo contrario, pues nos quedamos con la radiografía y realizar la tomografía abdominopélvica. Al ¿Qué menos opinan de ese eso chico? decía Update. No, no, Ya no está bien, sé. pero ¿qué opinan de eso? Y luego, bueno, termina con la PET y ya opinamos de... Ah, ok, muy bien. Bueno, obviamente la PET pues es mucho más costosa, pero es un poquito más específica. Entonces nos refiere que si hay manera de realizarlo, pues se realice para la estadificación ganglionar correcta, ya que la PET logró este, una estadificación correcta en el 80, comparado con la tomografía, 8% versus 67% de los mayores problemas de la tomografía, que muchos eran falsos negativos en cuanto a ganglios retroperitoneales. Y eso es muy importante, la toma de estos ganglios retroperitoneales para la estratificación de riesgo. Entonces, pues como tal, tenía un poquito menos de margen de error, pero pues igual no llega a tanto, 78% igual es mucho también de falsos negativos. O sea, La literatura, la contraparte. no vale que creo que hay como discrepancia. Tanto en ovario como en testículo, en los dos artículos que me leí de solamente de PET, decía que no se recomendaba, sobre todo en los no seminoma-matosos, porque como tienen tantos como componentes celulares, no se recomendaba porque podía quedar algún residual y no verlo. Y sobre todo si eran, de pronto en la estadificación inicial tenían un poco más de cabida, porque las lesiones son grandes, pero cuando es para seguimiento, es decir, si uno pretende hacer un PET de inicio y después hacer un PET de control, en el PET de control son tan buenos para evaluar el fin de tratamiento. ¿Y qué opinan de la pulmonar? Bueno, Ujú. sí, creo que lo que yo he revisado y he visto en congresos, la tomografía es como el estándar de oro para detectar lentas pulmonares, inclusive superior a la PET. Entonces yo creo que la conducta es TAC contrastada de tórax, ¿vale? O sea, sí, de hecho, nos llega a urgencias o de primera vez que es la conducta, pues su placa siempre de tórax, ¿no? Porque si son macroscópicas, las, o sea, muy grandes las metástasis como Paul, luego, no sé quién lo recibió, le pidieron finalmente su placa y no, llenísimo ahí de metástasis. Yo creo que es TAC, ¿sale? Y contrastada, ¿verdad? O sea, Sí, contrastado. contrastada. Y en el abdomen, pues, ahí sí es más difícil. Pero yo creo que le deberíamos de pedir también TAC de abdomen contrastada, con doble contraste. ¿Por qué doble? Y intravenoso y como, pues porque se ve más fácil, o sea, lo que hay, y todo eso, sí. Y el ultrasonido, ¿qué opinan? Inicialmente, Si no hay más. inicialmente, cuando tenemos una sospecha, nos puede dar idea de si tenemos una masa sólida o tenemos una Quística, quística. hemorrágica. Es el estándar de oro como pediatra. Cuando nos llegue urgencias o la consulta, alguien con algo en el testículo, el estándar de oro por rápido y sensible y específico es el Y en la historia de estos niños siempre ha sido así. Porque, por ejemplo, bueno, siempre no, lo que he visto. Entonces, Lo que yo he visto de nuevo, por ejemplo, Paul fue así. Sí, sí. El primer estudio que se le hizo fue un ultrasonido testicular y ya en el ultrasonido habían visto hallazgos subjetivos de una neoplasia testicular. O sea, que realmente nos orienta mucho en el inicial, pues. Sí, está súper bien, o sea, es un eco. Porque también, imagínense, puede llegar uno y, pero es una torsión del testículo, pero es el dolor. O sea, eso sí les Lo duele, agudo. pero, y estos casi no les duele. Es la diferencia, lo que, o sea, el dolor es más sordo, más crónico, o si les duele, porque a veces sí les duele.
Pero a ver, ¿qué pasa? Porque eso nos pasó a nosotros, doctor Alicia, que si te derivan un paciente con que en un examen de rutina, de comillas, le toman un eco al niño y le detectan calcificaciones testiculares. ¿Qué es eso? ¿Y qué conducta debemos de tomar? Y les voy a dar calcificaciones testiculares. O sea, podrían ser normales, porque sí, pueden ser normales, pero se supone que eso sí aumenta el riesgo de tener un testicular. ¿Al quién? No debería. O sea, sí, porque sí Y puede hay llegar. que están así Sí, también. porque así la primera vez que nos llegó hace como 15 años y es que, pues sabes, hicieron un cuello por azares del destino y traía calcificaciones testiculares bilaterales. No, hay que revisarlo. O sea, es que sí hay que tenerlos en vigilancia. Ahorita tengo uno de en vigilancia, porque si hay un riesgo a los años que se pueda hacer un malignizar. ¿Te acuerdas del Es más o menos el 10%. Más o menos a los 5 o 10 años. Entonces, pues hay que vigilarlos, porque si les puede llegar, ¿eh? Un niño con una clasificación testicular, hay que estarlo vigilando. Y pues, yo diría cada 6 meses, ¿no? Con su eco. No con PD, con un eco. ¿Sabes? ¿Y qué conducta debes de seguir como pediatra cuando nace un bebé con hidrocel? Pues, Con su eco, Riesgo testicular de rastrear. porque luego se angustian, ¿eh? Porque a mí se me ha tocado que dicen las mamás, los niños lactantes, desde que nació lo tenía. Y le tomaron un eco, no. Lo más seguro es que va a ser benigno y se va a resolver solo, pero mejor, si tienen un recién nacido con un hidrocele, tómenle un eco, o sea, para que tengan un basal, ¿no? Si ya después se desarrolla, pues ¿sabe qué? Y lo voy a tener que estar vigilando, le dice al papá y todo, con sus ecos ahí cada 3, 4 meses y vigilar si estrecha, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa, Rosy, con los que tienen criptorquidia? Porque se me ha Pues sí, pasado hay- de que no, nadie nunca lo revisó desde que nació. Y a los que llegan por otra causa y a ver, no tiene. Es vigilante. Ecográfica también. O sea, O yo creo que ahí está, ¿no? O sea, yo creo que si un paciente tiene una criptorquidia, O sea, a ver, nos llegan a los 5 años, nos llegan por otra 5 años, causa. Tiene criptorquidia. tiene una criptorquidia. Y nadie sabía. Una A los 5 años como de contrastada y al cirujano. Y así, Yo le digo que empezó mi Ajá. sobrino, fue, ¿Un sobrino? sí, Ajá. tenía un testículo, y de hecho la ecografía fue seriedad hasta que llegó a la edad de 5 años, la Ujú. tomografía, no se le veía nada ni siquiera en el canal. Ajá. Sí se le intervino a los 8 años, eso. y le sacaron todo, pues el tractor, todo está calcificado, y hubo genesia por no ni siquiera, ni se mide testículo. ¿No? O sea, hasta en nada bien. Sí, a los 8 sí o sí, sea, fue- con el urólogo lo hice que ¿Y cómo hicieron la intervención? ¿Por canal inguinal o? Sí, pero le dijeron que tiene incluso parte de todo el conducto de los 18 meses. Hasta, no, pero hasta el uretra. Sí, porque tenía calcificación. Pero no. Entonces, son factores de riesgo. Y entonces, ¿qué más de lo que he comentado ahorita, Rosy? Si tienen un paciente con clínica, agua, porque ese nos puede dar un tumor de mediastino. O si llega, ok, después una más de mediastina y tiene. Sí, pues yo no me acuerdo si este niño, a Néstor le pasó. Sí, lo mandamos a. Ahorita no me acuerdo. Ah, sí, el que no salió de la terapia y la piso aislado. y se murió. O sea, no salió del hospital, ¿verdad? O sí. Creo que se fue y regresó. Amor. Entonces, para tener cuidado con esos niños. Con esos Y factores. aquí, o sea, no sé si traes el dato, pero yo creo que El debe ser 100% del no. 20%. Porque Paula, a pesar de- ¿cómo podemos saber si Paul tiene metas?
Pues Buena observación, no tenemos. Sí, cuando alguien tiene solamente sospecha, decía. obvias, es muy doloroso. No son tantos. Yo creo que el dato debe andar como un 20%, pero a ver, bueno, como con Paul. Pero él tiene pedo. O sea, le pregunto, ¿tiene pedo? No, tiene. Fíjate que ahí sí estaría yo de acuerdo, porque hace unas semanas hubo así como que yo un gamagrama, me pidieron un gamagrama, que hasta ahí salimos raspados dos, tres, ¿no? Pero en Paul sí, por el grado de metástasis. ¿Por qué? Porque el gamagrama sí nos podría detectar las mentes óseas. O sea, yo preferiría tomarle a Paul un gamagrama que mandarle un PET, por economía y por específico, ¿no? Vamos por la. me- A él sí, bueno, si Dios quiere, todo evoluciona bien. Y yo sí creo que para dar investigación sí le tomaría un gamagrama. Sí, buena observación, ¿eh? Pero por o sea, por el Virchow que tiene, no estaría mejor ver si tiene captación ahí retroperitoneal. Captación con qué. O sea, del PET, pues. Yo creo que el PET no va a acabar. Miren, por decir Pau, yo creo que esto que tiene aquí es un teratoma maduro. Por eso no ha bajado. Sí, No eso lo lo va a vi. captar el PET. Ajá. No, yo creo que nosotros iríamos con el contacto y con un granograma. O sea, yo creo que sería mejor. O sea, si es como para analizar, porque el PET no creo que nos ayudaría tanto. Pues ya me tocó ya aquí. Yo decía, la pueden captar. Toma, tranquilo. Usted vas aprendiendo, ¿no? Pues yo digo, bueno, su sensibilidad especializada en la P, pero la Julia Camila salió como en el qué, en el 20% que no detecta. Porque si te fijas, también no es tan altísimo, ¿eh? Sí, tampoco. No es como, así como para decir, es muy confiable todo 98-99%, ¿no? Como en los Hodgkin. Sí, no, o sea, tampoco. Entonces sí hay un margen ahí ciego y me pasó con Julia. Yo dije, marcadores negativos y P negativo, excelente. ¿Sabes? Pero Ujú. no se les olviden los calcificaciones testiculares, ¿eh? Porque sí te van a enfrentar a alguno de ellos. ¿Y por qué se producen? Realmente como algún trauma, ¿no? Dicen que a veces no se sabe, pero creen que puede ser a veces infecciones virales antiguas o traumatismos, ropa muy ajustada, todo eso rollo, ¿sabes? Pero sí hay que tener cuidado con esos pacientes, ¿no? Muy bien. Sí, Ujú. En cuanto a los marcadores tumorales, pues ahí les puse como una tablita resumida, igual cuando veamos cada tipo histológico, pues los vamos a ir viendo. Es importante en los marcadores tumorales saber las vidas medias de cada uno porque es cuando vamos a considerar pedirlo para el seguimiento. La alfa-fetoproteína tiene una vida media de 5 a 7 días. La vigilancia se usa para la vigilancia de la respuesta al tratamiento y generalmente se pide después de los 2 primeros ciclos de quimioterapia. Si hay normalización o incluso disminución que la refería como la logarítmica, con método de Lang, pues se refiere como satisfactoria. Si no, reducción de logaritmo. ajá. Yo puedo estudiar medicina, pero no sé qué cuestión. Pero refiere que pues normalización Sí, sí, sí. y aparte considerar las vidas medias del marcador. Por ejemplo, si tienes un seminoma puro, pues puedes pedírselo con 2 vidas medias de separación. Es decir, si hacen la orquiectomía y para tener un basal después de la orquiectomía pides la beta HCG, tienes que pedirlo dos vidas medias de la beta HCG de 1 a 2 días. Entonces va a ser diferente a la alfa-fetoproteína, que es de 5 a 7 días. Entonces se te hacen la. Te esperas como unos 5 días. 2 semanas para la fracción de. No, No, para la para fracción. perfecto. Ajá. Dos semanas. Casi 2 semanas. 2 semanas. Y de la. Y de la beta HCG tendrías que esperarte como unos 5 días Ajá. para que sean las ¿Y dos para que vidas sea medias. solo fíjate? Pues O entonces, 2 semanas. 2 semanas. Ah. Porque alguien me preguntó, ¿en qué tiempo inicias la quimio?
Una pregunta, ¿eh? ¿En qué? O sea, después de que lo opera, usted, doctor, ¿cuándo? Alguien le preguntó, doctor, ¿no? Vaya, así puntual, ¿cuándo inicia la quimio? Como el changuito, cuando me llega, eres el güey, también buena anotación. No, pero yo le dije a Un periodo así establecido no decía, pero bueno, lo podemos pero hacer después con de la esto. orquiectomía sí ya. Y de las 2 Si semanas se a lo mejor resuelve, para pues hacer. ya no lo pueden. Lo puedes Sí, para no, la no, vigilancia. no, no. Pues en realidad Si nos necesitas llega- los marcadores si nos para llega hacer un la niño, estadificación Paul, y para saber si vas a hacer quimioterapia o no, necesitas estadificarlo. Entonces sí sería después de que tengas los marcadores. pero bueno, tiene 500 de efecto quirúrgico, le hacen orquiectomía, a las 2 semanas tiene 5. ¿Qué conducta seguirías? Pues a quimio, o sea, y tomografía negativa, bordes, bordes O quirúrgicos. sea, si es en estadio Parece un estadio, 1, entonces no das quimioterapia. pero fíjate, ya estamos tomando las dos. Pero con Paul, porque con Paul, y le contesté a Byron, con Paul, como las metástasis eran muy obvias, o sea, yo no me esperé las 2 semanas para que, me esperé como 5 días, 7, por la urgencia. ¿Y por qué creen que me esperé un poquito para iniciarle la quimio? Porque estaba reciente de la cirugía. Sí, porque luego, ya o explícame algún otro compañero, le ha pasado que luego no tienen una cicatrización, problema. Entonces, ayer, ¿De qué? en la sesión de que diga, Ujú. están listos para usarse. Sí, Ah, sí, un día para otro. Sí. me ha tocado que híjole, los usan luego, ¿no? O sea, El día que fue el puerto, el el día día que se lo sé. estudiamos. Sí, pues, O sea, es como crítica. ¿Sabes? Y no les ha tocado de que La herida, ¿no? lo que sea. No sé, o sea, algo estamos mal, ¿sale? Pero, entonces, en términos prácticos, ¿cuánto me espero para iniciar la quimio? Por lo regular yo, 2. Y Y no creo, tiene ciencia de datos. sí, si no está como Paul, que está todo metástasis. Con Paul se pegó un tiro. Y si le dice al papá, me urge su hijo porque, y me esperé como 5 días o menos de una semana y empezamos a quimio por urgencia, ¿vale? ¿Sí? Pero en términos regulares, yo me espero 2 semanas, lo cito con marcadores tumorales y ya evalúo si está en estadio 1 o es estadio para iniciar el quimio, ¿sale? Ujú. Y pues también están los microRNA, que ya nos había comentado Valentina, que es pues todavía está en estudio su utilidad, pero sí se ha visto que se relaciona con el volumen tumoral y que también podemos utilizarlo para verificar o vigilar la respuesta al tratamiento. También pues les quería poner esta tabla para los pacientes en el primer pico de los tumores germinales. Porque en el primer año de edad la alfa-fetoproteína pues está elevada de manera natural, entonces es adecuado tener las percentilas para no pensar que está elevado y en realidad está dentro de percentiles para la edad. En cuanto al diagnóstico, bueno, siguiendo con el diagnóstico, perdón, se tiene que realizar una orquiectomía inguinal radical, que es necesaria para la estadificación inicial. Sí o sí tiene que ser esto. No se le toma biopsia testicular a una sospecha de cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque vas a incrementar el estadio sí o sí por la pura biopsia y 2, tienes más riesgo de metastatizar. Entonces, eso no se realiza. Está controversial si se realiza biopsia contralateral, del testículo contralateral, ya que del 2 al 5% van a tener una neoplasia in situ, que esta sí es como una lesión premaligna, pero eso lo comentaban como muy controversial, que generalmente no se realiza. También pues tiene que haber disección de ganglios linfáticos retroperitoneales en pacientes que tengan pues alta sospecha de tener metástasis, sobre todo en pacientes prepúberes. En pacientes, digo, postpúberes, en pacientes prepúberes esta disección casi no se realiza. Y esas de.
¿Y por qué vías es el Es inguinal porque no se realiza Entonces, trans. total, porque si. Y me han llegado, que así como. Y que cirujanos generales, yo que ya vienen arcaicos de pueblitos, por hijos de. Es lo peor. Sí, pues ya hizo metástasis. Ahí ya sí o sí le vas a dar. Ya, Pobre. otra indicación. Abordaje de O sea, ¿qué onda con esos doctores? No, nunca van a un congreso. No digamos que se ponen a leer, nunca van ni a un congreso. Y si me preguntaran, ¿cuántos tumores de testículos bilaterales ha visto? Yo creo que uno, dos, en los 20 y tantos años que llevo viéndolos. Y el caso es un chamaco ahí adolescente, le dimos manejo, fue algo medio difícil, pero entró en remisión. Y como en 4 o 5 años de que estaba en remisión, o menos, unos 2 años, el contralateral que estaba en apariencia normal, cáncer de testículo. Ese sería el punto que tú pones ahí, el contralateral. Es controversial. ¿Y aquí qué pasó? Pues luego, ¿sabes qué? Porque mira, no, pues el muchacho no quiso, y no quiso, y no quiso. ¿Y cómo? ¿Qué cómo? ¿Qué no? Y dice, sacar los estamentos sobre Eso sobre sería. la. Sí, también se tiene que considerar la No, pues crioconservación, es lo que dice. Se le pone prótesis y ya está. Sí. Pico, Pero No, está, en la vida. ya ves, ya sé, Yo creo que la apariencia, no por la funcionalidad. Claro, pero si le ofreces lo que dices en las prótesis, sí, no, o sea, el muchacho un caso así súper, y creo que es, ahorita se abre el debate. El muchacho no quiso, le ofrecimos esto porque sí, hasta la mamá, que mis nietos y yo, oye, ¿cómo dicen los administrativos? Jorge? Es un área de oportunidad. Y nos como es una carencia que tenemos. Pero, y el asunto es que probablemente le digan ahí cuando enfermedad, y hay muchas cosas ahí Sí, que son. el único que tiene de mis pacientes, dijo, bueno, y también ustedes son médicos, y para que lo sepan, estamos en una sesión, el único que ha hecho la criopreservación de espermas es Se llama Zahir. Gerardo Zahir, porque él se preocupó por eso. Y me sacó el grandecito. Y me sacó de onda. Sí. Doctor, ¿dónde podemos congelar los espermas de Zahir? Y ya le digo a mi esposa, oye, mi esposa es gine, sentate, y no les sale tan caro y ya los mandé ahí por el conto y ahí guardo. Y ya les pregunté, ¿pueden 3 sesiones? Y tienes nunca tan caro, creo que por ir por el civil les hicieron desconfianza. Son el civil, sobre cuántas. Pero creo que les cobraron como Baratísimo, pero baratísimo. sí, porque es muy caro. Y luego ya, anualidad, pero creo que también como 2,000 como 2,000 pesos por año. O sea, a mí la verdad. Estamos proponiendo en la universidad porque en la donación de las vacas es que aparte. No, ahí les mando también de costos. Yo creo que la donación de óvulos es más cara, porque técnicamente es muy difícil. Sí. Pues guardar espermas cualquiera. El que sea, ¿no? Y es fácil. Pues nomás ahí, concéntrese ahí y lo vas a. Ya. Oye, ya ni revista, tu celular y. Pero uno tiene que estar el fin de semana,
como estoy en el área de obstetricia, les llegó a los fines una chava, jovencita, con abdomen agudo posquirúrgica, de donador. Ella ya con el agudo. O sea, no era para ella preservarlos, era donó. Y la chica sí era una chica bonita, chica hasta la discoteca, pero traía un dolor. Y es que hizo como hemorragia y todo, y tenía como algo. Entonces, técnicamente es más difícil. Entonces, por eso, porque también habían hecho la pregunta, no, niñas, y para donar, Sí, está más complicado, porque tienen que hacer Sí, una no somos función. Pero, o sea, pero sí se puede, ¿eh? sí, Sí se puede. Yo pensé que Sí, o sea, es difícil. Pero bueno, a ver, vamos con esto. Ante la urgencia de iniciar manejo contra cáncer, ¿qué es primero? ¿Que donen los óvulos? ¿Que es más difícil o que inicien quimio? sí, claro. O sea, por eso, o sea, sí es en el contexto perfecto. Sí, no. Recién diagnosticado, estamos esperando la cirugía, o sea, que se termine el paso, y 2 semanas de aquí a que le inicie la quimioterapia. Lo puedes Se hacer puede en hacer. un contexto, en un mundo ideal. ¿Sabes? Pero sí, porque sí les pueden preguntar los papás. Oiga, doctor, o ya después de que están en vigilancia, doctor, me preguntan los muchachos, ¿voy a poder tener hijos? Casi los muchachos quedan estériles, ¿eh? Todos del que me digan, ¿eh? Las niñas, muchas mujeres han tenido sus niños. Pacientes mías o no mías, o hasta en plenas quimios, han tenido embarazos. ¿Sí les han platicado esto, verdad? Pero esos, los que se lucen más con eso son los de leucemia. ¿Sí? Mis niñas son bien. Los niños no, Los No, pero sí hemos tenido en plena quimio y con embarazo. Y ese es tema es un tema. Yo una vez que fui a un congreso de la Sociedad Oncológica, o sea, hice un módulo de pediatría, pero vi esa eh, y está bien padre. Bueno, ese es el tema de los digamos. Bueno, este es el esquema pues que ya habíamos visto con Valentina, nada más como para refrescarlo antes de ver la clasificación. De la clasificación nada más es importante pues saber que obviamente los tumores testiculares se dividen en células germinales, tumores del estroma de los cordones sexuales. Este no va a ser el caso para el día de hoy, pero este sí, y se divide entre los que son derivados de células germinales in situ y las que no son derivadas de esta neoplasia in situ. Neoplasias de células germinales no invasivas, la neoplasia que les comentaba de células germinales in situ, que es como se relaciona más bien a como una lesión precancerígena, que puede estar alrededor del 5% de los pacientes que tienen una neoplasia en el testículo contralateral. Y gonadoblastoma, que esta también es como prácticamente una lesión, no lo toman como cancerígeno, lo toman como una lesión premaligna también, y está asociado a las disgenesias que les comentaba anteriormente. Después están la familia de los tumores del germinoma, que en esta solo cabe el seminoma, y prácticamente esos fueron los cambios de la clasificación anterior a la del 2022. Y ya después nos vamos a los no geminumatosos con todos los que ya conocemos. Sí, porque los seminumatosos son los que más vemos nosotros. Ujú. Los Casi los seminomas puros son más en más adultos. Ujú. o sea, sí, alguna vez me llegó uno así, seminumatoso, pero casi todos son no seminumatosos, ¿vale? Ujú. Es como lo que vale la pena saber de la clasificación. Ahora vamos con las tumoraciones en general. Les comento pues que las neoplasias, las que les comentaba de neoplasia in situ, son elementos malignos en los túbulos seminíferos que generalmente no es posible distinguir el subtipo que es, entonces nada más se llama así como neoplasia in situ y es asociada generalmente a tumores de células germinales en adolescentes y adultos, no tanto en niños pequeños. No está asociada al espermatocítico, perdón, o al teratoma prepuberal,
solamente a los no seminomatosos y al seminoma que comentamos anteriormente. El gonadoblastoma son células germinales neoplásicas y células del estroma de los cordones sexuales. Es precursor del seminoma o del disgerminoma en las mujeres y es frecuente también, como lo comentábamos, en pacientes con disgenesia gonadal. 80% de las mujeres con fenotipo femenino, pero con cariotipo 46XY, van a tener un gonadoblastoma. Entonces, pues, en ellos es alta la incidencia. Ahora sí, hablando del seminoma, pues es raro en niños, como les comentaba. Alrededor del 20% de los tumores de células germinales mixtos van a tener un componente seminomatoso y 80% van a estar diagnosticados en enfermedad de estadio 1. 15% alrededor van a estar estadificados en estadio 2 porque son con un poco menor crecimiento, o sea, tienen una tasa de crecimiento menor. Los puros generalmente son diploides o tetradiploides y los marcadores suelen ser normales. Puede haber un leve aumento de la BHCG menor a 200, igual puede ser seminoma, perdón. La histopatología, pues refieren que se asemejan a huevos fritos, que son bordes bien definidos, núcleos prominentes, células con un citoplasma claro, abundante, y pues la inmunohistoquímica, perdón, generalmente todos son positivos a OCT3-4, nano-G y CD17, aunque el 20% son negativos a este. Se tiene que hacer la distinción con el carcinoma embrionario porque también son positivos para OCT3-4 y nano-G. La diferencia va a ser que el carcinoma va a ser positivo para CD30 y citoqueratina. Entonces, esta es como la distinción que nos ayuda en la inmunohistoquímica. En cuanto a los no seminomatosos, vamos a comenzar con el carcinoma embrionario, que es poco frecuente en prepúberos, pero en pospúberes ya es más frecuente. No producen alfa-fetoproteínas. Si acaso produjeran un poco de elevación, tiene que ser menor a 60 nanogramos mililitro para pues considerar que es carcinoma embrionario como tal puro. En la histopatología, las láminas celulares van a estar con marcada atipia. Y tiene que diferenciarse sí o sí del tumor del saco vitelino. Para hacer la diferenciación con este, pues vamos a pedir los marcadores de la inmunohistoquímica, que generalmente se va a pedir el CD30, que es el tradicional de este, pero es más sensible y específico el SOX y el SAL4. Entonces, CD30 es muy tradicional, pero no es tan específico como SOX2 y SAL4. Eso es lo que referían. Eh, mm, Oye, entonces, Nada ¿la más. recepción? ¿Mande? ¿Qué pasa? ¿Que se me fue? Ah, ¿por el CD30? No, no decía nada de eso. ¿Qué es blanco? Y se voltea. Yo voy a dar las terapias de recaída. Sí, y blanco. Ok, está bien. Sí, sí. No, a ver, porque si les fue. A mí ya alguien me preguntó. Ay, mamá del estudio. Sí, ese es 30 es breve. Sí, pero hay que ver, hay que checarlo, ¿no? Recuerden eso. Sí, porque la mamá de Néstor, Pero sería breve esa parte. la mamá de Néstor, la última me preguntó de terapia blanco, ¿eh? Porque rituximab es para CD20 positivo. No, Brentu. No, Brentu. Porque le digo, ¿qué me preguntó esto? Doctor, Es que blanco. es Y que yo, había dicho al principio. no hay nada. Donde yo vino, pero Félix lo comentamos en la sesión. Muy bien, el marcador así típico del carcinoma embrionario es la beta-HCG y este componente va a estar hasta en el 85% de los tumores de células germinales mixtos. Otras bibliografías dicen que hasta el 40%, pero igual es muy común.
Hablando del tumor de saco vitelino, también pues es sinónimo del seno endodérmico, pero es más utilizado en la bibliografía médica el saco vitelino. Es el tumor de células germinales más común en pacientes prepúberes y en la histología pues va a tener un aspecto muy variable, refería que hasta hay como 4 subtipos, no sé qué, pero pues no es clínicamente relevante. Lo más clásico va a ser los cuerpos de Schiller-Duval, que son estas células malignas alrededor de un vaso sanguíneo, que es el que vemos de este lado. Y el diagnóstico diferencial más importante va a ser el carcinoma embrionario. De la inmunohistoquímica, sí o sí nos referían que hay tinción con alfa-fetoproteína y que esta suele tener correlación con la extensión de la enfermedad. No produce beta-HCG, produce más bien alfa-fetoproteína y generalmente está mayor a 100 nanogramos mililitro. Es importante pues también hacer NAN G o 3-4 porque si recordamos pues era positivo para carcinoma embrionario y es negativo para tumor sacovitelino para hacer la diferenciación. Mm, Nada más. Del coriocarcinoma es el tipo más agresivo, pero es el menos común, afortunadamente. Con este tipo de tumoración suele haber metástasis ya al momento del diagnóstico y son positivos para la beta-HCG. Este, pues, mucho más que incluso que el sarcovitelino, digo que el carcinoma embrionario, perdón. Este alrededor de más de 1000 va a ser positivo te va orientando a un coriocarcinoma. Es elemento de alrededor del 10% de los tumores de células germinales mixtos. Y en la histopatología vamos a ver áreas de hemorragia y necrosis y generalmente coexisten células de sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Entonces, pues por eso tiene mucha producción de beta-HCG. Refieren que, a diferencia del de saco vitelino, que sí tiñe para alfa-fetoproteína en la inmunohistoquímica, la beta-HCG en los coriocarcinomas es de utilidad limitada porque a veces no tiñe de manera adecuada, entonces no te sirve muy bien para el diagnóstico diferencial. El OC3-4 y el NAN-OG tienden a ser negativos, entonces esto te diferencia también de los otros subtipos. Bueno, menos del embrionario. Y pues nada más esto. En cuanto a los tumores de células germinales no seminomatosos, continuando con esto, tenemos pues el teratoma, que generalmente se va a subdividir en postpuberal y prepuberal, que si recuerdan la clasificación, es en que no está relacionado con neoplasia de células in situ. Pero bueno, en el postpuberal puede formar parte de un tumor de células germinales mixto y puede encontrarse también en sitios metastásicos tras la aplicación de quimioterapia. Entonces también pues era la sospecha con Paul de que la masa en cuello fuera justamente un teratoma. Eh, Aquí no hacen diferenciación si es maduro o inmaduro, a diferencia de los teratomas en ovario. ¿Por qué? Porque no es clínicamente relevante. Se ha visto que no hay diferencia como en la sobrevida, en el pronóstico, a diferencia del teratoma en ovario. Y ambos son malignos. Si hay resección quirúrgica íntegra, hay buen pronóstico, entonces bien. Los marcadores tumorales suelen ser normales, no hay alteración de ninguno de ellos. Y también otro tipo es el teratoma con neoplasia maligna de tipo somática, que pues puede haber elementos eh, como muy distintos. Eh, a eso se refiere como de tipo somático, porque se asemeja con el carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, el sarcoma, etcétera. Por eso tiene que haber como una adecuada diferenciación de este. Se puede observar transformación como metástasis también tras la cirugía, igual que el teratoma puberal. Y está asociado a la neoplasia generalizada. Generalmente es de mal pronóstico. Creo que nada más. Ah, ya.
Entonces, ya pasando a la estadificación, la verdad es que generalmente hablaban del TNM, pero ya adentrándonos más, pues el TNM se realiza más bien como para adultos y para niños pues casi no lo utilizamos, pero la quise poner nada más como para que la tengan de refuerzo, porque también perdón, No me gusta esa. alguna bibliografía refiere que a los niños pospúberes, sobre todo ya más eh, como llegando, ajá, a la adultez, Sí. les conviene más Sí. estadificarse y manejarse como adultos, como para ya hacer la transición más fácil posteriormente. Entonces, bueno, también se los puse, pero lo que utilizamos más en Sí, sí, pediatría es los grupos de riesgo por parte del el Consenso Internacional de Clasificación de Células Germinales. Hicieron una escala como de un sistema de pronóstico en el que los dividen en buen pronóstico, intermedio o mal pronóstico y los subdividen también en seminomas y no seminomatosos. En cuanto a los seminomas, si no hay metástasis, ya chingaron, es buen pronóstico. Si hay metástasis, pues es intermedio. Aquí no hay mal pronóstico. Entonces, seminomas nada más puede ser bueno o intermedio. En no seminomas, pues ya solamente si tiene todos los criterios, se va a clasificar en ese rango. Si uno de los criterios se salta, pues evidentemente lo clasificamos en el otro. Si es gonadal, solamente gonadal nada más te da buen o pronóstico intermedio, no te da mal pronóstico. Si es mediastinal, sí o sí va a ser riesgo malo o mal pronóstico. Así también, pues retroperitoneal, buen pronóstico e intermedio. La ausencia de metástasis van a ser bueno e intermedio. Cuando ya hay metástasis va a ser mal pronóstico. Y los marcadores tumorales prácticamente son los que hacen la mayor diferencia en este sistema de clasificación. Depende si tu HCG está menor a 5000, mayor a 5000, pero menor a 50.000 y mayor a 50.000. Igual, alfa-fetoproteína menor a 1000, mayor a 1000, pero menor a 10.000 y mayor de 10.000, mal pronóstico. Y pues también la HDL, igual lo que ven aquí. Eh, Hay otra clasificación de parte del grupo Koch, que es en cuatro estadios y depende generalmente del tipo de resección que se haya realizado, aunque también hay otros criterios. En el estadio 1 es que haya sido una resección completa mediante orquiectomía inguinal radical con ligadura alta del cordón espermático, que esto se refiere a que la hagan a más de 5 milímetros del extremo proximal para ver si hay involucro del cordón espermático o no, con nódulos negativos, sin indicio de enfermedad fuera del testículo y que los ganglios que tenemos en la tomografía pues sean menores a 1 centímetro. En el estadio 2, si se ha hecho una biopsia, sea cual sea, ya se clasifica en estadio 2. Entonces, pues también los mueves de estadio si les realizas biopsia. Que haya enfermedad microscópica, perdón, en escroto o en cordones, falla en la normalización o disminución, como lo veíamos anteriormente, de los marcadores séricos, y esta también tiene que tener ganglios linfáticos negativos. En el estadio 3, allá hay involucro de ganglios linfáticos, sobre todo retroperitoneales, perdón. No hay involucro extraabdominal o visceral y puede haber ganglios mayor a 2 centímetros o mayor a 1 centímetro, pero menores a 2 centímetros, que no resuelven en el seguimiento de 4 a 6 semanas. O sea, si tienes un ganglio de 1.5, tienes que hacerle seguimiento. Si ese ganglio no resuelve, ya se toma como estadio 3. En el estadio 4 hay metástasis distante, incluso en hígado. Entonces, pues como había muchas clasificaciones y ninguna mejoraba con el pronóstico de otra, etcétera, pues dijeron, vamos a hacer como a juntar todos los protocolos que se hayan hecho con este tipo de clasificaciones. Y MAGIC, el Consorcio Internacional de Tumores Germinales Malignos, juntó como 7 protocolos en los que ya juntando todo eso, pues hizo una estadificación ahora sí de bajo riesgo, estándar riesgo 1, estándar riesgo 2 y pobre riesgo. Digo,
Sí, Bueno, mal pronóstico, perdón. Estoy aquí en Spanglish. En bajo riesgo, en los pacientes de testículo, pues tenemos que son estadio 1 en el COG y son de cualquier edad. En el estándar 2, en el estándar, perdón, riesgo o brazo 1, en el de testículo es COG de 2 a 4, pero que sean menores a 11 años, porque vieron que el corte de mayor o menor a 11 años era el más importante para adquirir un buen pronóstico o mal pronóstico, pues. Como, no adquirir, ¿cómo se llama? Como ¿Tener? tener. Ah. ¿A quién le va a pegar? Más chiquito, pero no era. A los mayores. A los más chicos les da, generalmente, menores les da mejor pronóstico, mayores peor. Y ya la diferencia en el estándar del brazo 2 o el pronóstico malo en los tumores de células germinales de testículo es la clasificación que veíamos anteriormente, que es el del consenso internacional. Entonces, si tienes un buen pronóstico del consorcio internacional, entonces te va a dar el brazo 2 de riesgo intermedio o de riesgo estándar, pero si tienes un pronóstico malo en esta clasificación, pues ya te baja pronóstico malo. Entonces, pues esa es la que generalmente se utiliza. Estas son como las sobrevidas o el porcentaje de cura dependiendo de todos los escenarios, que pues se los voy a dejar, no se los voy a explicar, pero para que lo vean posteriormente y todos entran en el intervalo de confianza, nada más. Pero pues vean hasta dónde podemos bajar con un tumor testicular, hasta 83%. De la sobrevida que hablábamos del 94%, pues bajamos pues bastante. En cuanto al tratamiento, no sé si todavía alcance. ¿Qué hacemos? Bueno, Seguimos, ¿no? estadio 1, No, cirugía y hay que opción. verlo bien. Ah, Sí. ok. Pues no sé, ¿qué le hacemos? Vemos, alguna horita extra, o la empezamos 7:30, no le hace que me desmadruce más. ¿Cómo ven? Si ustedes quieren, Pues desde las 7 se llego. supone que íbamos a recorrer. Ah, bueno, pero usted no viene, ¿no? No. no, sí, sí. Yo no vengo el viernes, pero no sé si Siempre me dice 7:30 el miércoles. Sí, podemos para terminar. sí, Sí, tiene que ok, quedar sin bien. problema. Sí, sí. Pues yo también, nomás estoy dormido. 7:30, no, para verlo bien, o sea, Ujú. vamos Sí, súper sí. bien, Los riesgos, El viernes